Bienvenidos a una nueva edición de Mirada Constructiva, nuestra cita semanal en Stay Real TV. Y hoy tenemos el inmenso placer de recibir a Luis Roacio. Luis Roacio es corredor inmobiliario, trabaja activamente en el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, donde forma parte del Tribunal de Ética y Disciplina, y además ha incursionado desde hace muchos años en el tema del desarrollo inmobiliario, con una empresa familiar que ya está transitando la segunda generación, y entonces nos parecía interesante conversar con él acerca de esto. Hola Luis, muchas gracias por venir, un gusto tenerte en nuestro programa. Gracias a vos, Mario, por invitarme. Bueno, un poco la idea es charlar acerca de este momento del mercado inmobiliario y cómo la empresa familiar se inserta, ¿no?, en este mercado inmobiliario, cómo a veces es más fácil entender cómo se inserta la primera generación, porque está claro que ya viene con una inercia, pero lograr el involucramiento de la segunda generación, y me imagino que es una alegría muy grande por trabajar, ¿no?, con la segunda generación. ¿Cómo es este proceso, no? Sí, es una alegría, obviamente es un proceso que se va dando en forma, te diría que casi natural. En realidad mis hijos se incorporan hace 15 años. Ujú. Antes siempre tuve colaboradores en las distintas actividades de la empresa. Bueno, eh, mi hijo mayor es licenciado en administración y mi hija del medio es contadora pública, así que de alguna forma se fueron involucrando en el funcionamiento de la empresa. Ujú. Uno de ellos en realidad se dedicó más al hecho de la administración de alquileres Ajá. y la venta, y la otra, la del medio, Fiorella, también colabora con nosotros en la parte contable y en la parte de venta. Ajá. Es un proceso que se fue dando en forma natural, o sea, en determinado momento, los que tenemos cierta edad avanzada No. buscamos el recambio generacional. Y bueno, se dio de una forma natural. ¿Y cómo se va dando esto de dejar de alguna forma la toma de decisiones en la segunda generación? ¿Cómo es este proceso de delegar? Porque también me imagino que, bueno, una persona que, como vos, que está activa, que está plenamente involucrado en el día a día de los negocios, tampoco debe ser sencillo dejar No, la toma de decisiones, por ¿no? supuesto que no. Bueno, uno va tratando de delegar funciones que antes hacía en forma plena, hoy las hago desde atrás, digamos. O sea, Ujú. yo estoy generalmente en el cierre de las operaciones, Ujú. pero todo el proceso de subida a las redes, que también es algo que yo incorporé con Con la la segunda generación. generación. Si yo no tuviera la segunda generación, seguramente tendría que haber dependido de otras personas como para Claro. hacerlo. Esto se hizo naturalmente, entonces ellos hacen el proceso desde la subida del material a las redes hasta el hecho de la muestra de las unidades y todo el proceso que lleva hasta el momento de la toma de la reserva y el cierre de la operación. Ujú. De eso todavía me encargo yo. Ajá. Aspiro a que dentro de 3 o 4 años pueda delegarlo en forma total, ¿no es cierto? Sí, sí. Sigo teniendo en este momento también, me ocupo de otras funciones, como el hecho de representar en el colegio por tercer ciclo seguido el Tribunal de Ética y Disciplina, y eso también me lleva tiempo. Claro. Y bueno, También esto por ahí, el hecho de que esté la familia involucrada también te deja más tiempo para... me da esa libertad de tener más tiempo libre. Ujú. Y aparte es lo que aspiro para un futuro también, de Claro. tener más tiempo como para hacer lo que no hice durante muchísimo tiempo, ¿no? ¿Y cómo fue esta, digamos, esta integración hacia el desarrollo inmobiliario, ¿no? Es bastante interesante. Nosotros acá hemos eh, entrevistado a diferentes perfiles de personas que trabajan en el desarrollo inmobiliario. Muchos se integraron desde la arquitectura, otros desde la empresa constructora, otros... Y está buena esta experiencia, digamos, desde la comercialización, integrarse hacia la producción, digamos, que sería el desarrollo inmobiliario, ¿no? Sí, en mi caso, mis primeros palotes, digamos, dentro del rubro de la construcción fue
comprar un terrenito y hacer un par de dúplex en él. Empecé muy lentamente y con un socio que era arquitecto. Ajá. Hicimos uno, hicimos dos. Después nos dedicamos a los tipo casas, donde conseguíamos un terreno de 8,66 por 35 por 40 y hacíamos planta baja, primero y segundo piso sin ascensor. Ajá. Y bueno, eran unidades que por el hecho de tener expensas muy bajas se comercializaban con facilidad. Aparte te estoy hablando del año 2002-2003. Claro. Que recién en nuestro país empezaba a lanzarse y a haber mucha gente decidida a comprar. Claro. Y bueno, después fui involucrándome con distintos arquitectos en distintos proyectos, ya haciendo edificios de otra envergadura. Y bueno, lo sigo haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Incluso te llevó como a cambiar el foco de la localización, ¿no? Porque vos estabas más en Barrio Norte, claro, y te fuiste más hacia el sur, que era donde tenías los desarrollos, ¿no? Claro, de pronto en esa época yo estaba con un arquitecto que tenía San Cristóbal, tenía Montserrat, y bueno, en determinado momento me dice, vos estás en Pueyrredón y Juncal, claro, me parece que es mejor que te mudes a este lado. Y bueno, en un edificio que es donde tengo el local actualmente, que es Independencia del 1800, se construyó el edificio y me dijo, te tendrías que quedar con el local de, claro, la planta baja. Y bueno, me quedé con el local de la planta baja y ahí hubo una mudanza de lugar, claro, que me fue sencillo en realidad porque la mayoría de las obras las tenía en los alrededores. Eso sucedió en marzo del 2010. 2010. Llevamos 11 en esta locación. En esta localización. Mirá vos. No, interesante porque también a veces no es tan sencillo cambiar de lugar, ¿no? Como inmobiliario, porque uno tiene su área de influencia, su... Lo que me ayudó mucho es... antes yo comercializaba unidades de tercero en general, claro, o alguna que comprábamos para refaccionar. Ahora tenía la mercadería de alguna forma cautiva. Claro. Porque esos inversores, claro. Claro, la condición de que yo entrara en el proyecto era que yo pudiese tener la exclusividad en la comercialización. Claro. Y así lo sigo haciendo hasta ahora. Claro. ¿Y cómo ves hoy el mercado? Porque también es como que vos todo este tiempo estuviste en una zona típica de clase media, más dependiente por ahí del crédito, y donde, digamos, la gente tiene un ingreso que en algún momento un profesional, incluso un empleado jerárquico, un comerciante, tenía excedentes que le permitía ir llegando a un departamentito con cuotas, entrando desde el pozo, haciendo alguna entrega al final a la posesión. Hoy ese segmento le cuesta cada vez más. Antes teníamos, no sé, gente que pagaba sin problemas una cuota de $2.000 por mes, y hoy ese mismo segmento no llega a pagar una cuota de $2.000 por mes. ¿Cómo cambió? Ha ido cambiando, mutó totalmente lo que es el mercado inmobiliario, porque hoy, yo te hablo, por ejemplo, de los emprendimientos. En los emprendimientos nosotros arrancábamos generalmente con un 30%, que éramos los inversores originarios, claro, que participábamos en la compra del terreno y en la compra de algunas unidades. Claro. Y así salíamos a la palestra y hacíamos preventa. Claro. Hoy la preventa prácticamente desapareció, porque las cuotas, como bien decís vos, se hacen impagables por varias razones. Una, el ingreso de las personas está totalmente deprimido. El precio de las unidades se sigue marcando en dólares. Entonces, por más que nosotros ofrezcamos algún tipo de financiación desde el desarrollador, puede ser un 20 y un 30% del precio. No tenemos más crédito en el mercado. El crédito, claro, bancario desapareció. Es muy difícil hoy que un comprador el scoring del banco le dé para pagar una cuota, claro, porque las cuotas en pesos son... Sí. De cifras que son absurdas. O sea, una persona tendría que ganar arriba de $500,000 como para calificar, para que le den un crédito, claro, que le permita comprar algo. Entonces, y esa persona por ahí hoy tiene resuelto el tema de la vivienda, alguien que gana $500,000. Claro, de la misma forma que pasa con los inversores. Los inversores que me acompañaron a mí durante mucho tiempo son personas de mi edad. Claro.
y ya de alguna manera tienen la vida resuelta y no quieren seguir teniendo metros cuadrados en los emprendimientos. Ujú, Entonces, de alguna manera se retiran, claro, dando paso a los más jóvenes. Pero los más jóvenes no llegan claro. o no tienen esa diferencia para volcar en metros cuadrados al mercado. Ujú, Y eso complica mucho las cosas. Hoy, fuera del crédito que podemos dar los desarrolladores, que como te dije antes, es entre un 20 y un 30%, que puede ser o en dólares o en pesos ajustables por CAC, no existe otra sí, sí, financiación. sí. Incluso hoy también se ven desarrollos que después de la posesión Sí, sí, te siguen dando sí, cuotas sí, para sí. ayudarte a terminar, Los ¿no? desarrolladores que tienen espalda o que Claro, tienen asociados personas que tienen capital como para hacer esa claro. financiación, te pueden dar Sí, hasta 10 años. sí, sí. O que tienen otros emprendimientos y van Claro, reinvirtiendo las van cuotas reciclando. y eso le da un cierto movimiento. Pero son muy pocos en el mercado y bueno, la coyuntura actual hace que eso sea realmente difícil, ¿no? Y cómo está hoy, digamos, la posibilidad de conseguir esos inversores iniciales para salir a comprar el terreno, para empezar una obra y después tratar de apalancarla, ¿no? Es complicado en ese momento. O sea, las obras que tenemos iniciadas, obviamente las vamos Claro, empujando para terminarla. Pero la obra que todavía no iniciaste, si vos tenés un 20 o un 30% que son los inversores iniciales, para arrancar la obra, todos dependen también de la posibilidad de la preventa. Y hoy la claro. preventa es Sí, sí, muy difícil. Es muy complicado. difícil. En este contexto económico del país y político, porque todavía tenemos incertidumbre hacia lo que va a pasar, ya no te digo de noviembre, pero los próximos 2 años. Claro. Entonces la gente ante esa situación, incluso el que tiene el dinero, Sí, sí. prefiere posdatar esa decisión y esperar las A resultas. que aclare. Hasta claro, sí. Bueno, Luis, y un poco el nombre de nuestro programa es Mirada Constructiva y tratamos de tener una visión de mediano y largo plazo, a pesar de que obviamente en nuestro país siempre es difícil tener esa mirada de mediano y largo plazo. ¿Qué ves vos, digamos, como temas así de fondo, como los fundamentals, ¿no? Como aquello que hace atractiva la inversión inmobiliaria y que aún con contextos más o menos difíciles, porque también la sensación que tenemos los que hace algunos años que estamos en el mercado es que estas películas ya las hemos visto, ¿no? Porque hay una ciclicidad permanente, entonces vos decís, no será exactamente igual que lo que vivimos, no sé, en el 2001, 2002, pero tiene algunas características similares, no será igual que el cepo cambiario de 2011, pero es parecido. Entonces también me parece que hay que tener en cuenta este componente cíclico y cuando uno está en el momento malo del ciclo hay que Exactamente. pensar que en algún momento se revierte, Sí, ¿no? sí, por historia sabemos que estamos, a lo mejor no sabemos si es el piso total, pero bueno, en algún momento la curva empieza lentamente a crecer y en ese momento suponemos que va a mejorar las cosas. El problema más grave que tenemos nosotros en la Argentina, todos lo sabemos, es la inflación. Ujú, La inflación es lo que no permite a la gente poder proyectar. ujú, La propiedad en la Argentina sigue siendo un refugio de valor. ujú. O sea, eso es clarísimo. Lo que pasa es que estamos en una situación donde tenemos que aguantar hasta que se aclare el panorama económico y político como para volver a apostar al metro cuadrado. Sí, Yo sí. soy optimista en eso, a Sí. pesar de que tenemos un ciclo bastante largo, porque Ujú, nosotros no podemos decir que la pandemia fue la que nos mató. Nosotros ya claro, veníamos de 2 años y medio antes que estábamos claro. mal. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, confiemos en que el ciclo se revierta lentamente en un futuro. Sí, y un poco lo que vos decías de reserva de valor, que yo coincido, que digamos todos los argentinos ven al ladrillo como reserva de valor, también ahí es como que la gente tiene otra reserva de valor alternativa que es el dólar y a Así es. veces el dólar
es como una herramienta de reserva de valor transitoria para después pasar hacia algún tipo de inversión, pero por momento la gente parece sentarse sobre los dólares y no tomar decisiones, ¿no? Y eso es la inseguridad que tenemos en este momento, o que tiene un montón de gente que prefiere quedarse quieta sobre el billete, a pesar de que el dólar se está devaluando en el mundo. A nivel mundial, porque, tal cual. A ver, la pandemia hizo que la emisión fuera en Estados Unidos, en Europa y en todas partes del mundo. Sí, sí, sí. Simplemente ellos no tienen el componente inflacionario de un 50-52% que tenemos nosotros, Claro. entonces los afecta en menor medida. Claro. Pero más tarde o más temprano, el que tiene el dinero guardado, ya sea para ayudar a un hijo, ya sea para crecer porque los hijos crecen, o ya sea porque los hijos se van y es necesario achicar ese nido, en algún momento se va a volver a regenerar el mercado inmobiliario y la venta va a volver. ¿Cuánto tiempo va a pasar para eso? Si son 2 años, 3 años o 4, realmente no lo sabemos. Pero todos los proyectos que tenemos en marcha, tenemos que terminarlos. Sí, sí, clarísimo. Eso es como que todos los desarrolladores quieren llegar a la otra orilla, ¿no? Lo peor que te puede quedar es a mitad de tiempo, un barco en el medio del océano. Claro, porque además eso en las personas que son linderos o que son del barrio genera incertidumbre con que estos van a terminar la obra, no la van a terminar. Claro. Entonces sí, uno, sí. aunque sea lentamente, tiene que ir terminando el proyecto. Ya sea calzándose en otra obra, como bien dijiste vos, o bueno, buscando la forma de ir terminándola. Bueno, Luis, muy interesante. Muchas gracias por tus reflexiones y un placer tenerte acá en el programa. Y bueno, y con respecto a nuestros oyentes, nos vemos nuevamente la próxima semana en otra edición de Miradas Constructivas. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a vos, fue un placer estar en tu programa.